Mis hermanos, les confieso que he tenido una fuerte lucha con esta predicación del día de hoy. Digamos que la razón es que algunos autores importantes, como el reformador Martín Lutero, dicen que este pasaje es el pasaje más importante de toda la Biblia. ¿Cierto? Es el pasaje más importante de toda la Biblia. Y muchos junto con él han afirmado lo mismo. Es decir, eso no solamente es el corazón del libro de Romanos, sino que es el corazón mismo de las Escrituras. La justificación por la fe en Cristo Jesús. Algo que tú tienes que entender si te has venido acercando por las últimas semanas a la iglesia, es que cuando vemos las Escrituras, nosotros tenemos en ellas 66 libros que cuentan una sola historia. ¿Sí? 66 libros, más de 4000 años, una sola historia. Que tiene que ver con cómo Dios está reconciliando a los hombres y mujeres que Él creó para volverlos a tener una relación reconciliada con Él a través de Cristo Jesús. De eso se trata toda la Biblia. De eso se trata. Por eso es que muchos han aseverado que este es el pasaje más importante de la Biblia, porque en últimas a eso apunta toda la historia, para atrás y para adelante, a esta reconciliación cósmica que Dios está haciendo. Entonces cuando yo estaba preparando esto, yo decía, ay Señor, yo, yo cómo voy a enseñar algo tan grande. De entrada ya me puso a temblar solamente estudiarlo, es como, porque es tan grande, Señor, y yo tan limitado que sí, no me siento capaz de hablar de todo lo que tiene esto. Pero al mismo tiempo yo decía, Señor, es que lo que Pablo está tratando de llevar a sus lectores, eso es un milagro. Y yo no soy ningún milagrero, yo no puedo hacer eso. Yo no tengo la capacidad, por mucho que manotee, o que levante la voz, o que argumente, yo no tengo la capacidad, Señor, de mostrar cuán hermoso eres tú y cuán necesario eres para nuestra vida. De hecho, yo no tengo la capacidad de convencer a nadie de su pecado. Así que, Señor, yo necesito que tú obres sobrenaturalmente para que algo pase después de escuchar solamente este texto. Por eso, mis hermanos, yo quisiera comenzar orando. Que el Señor nos dé gracia. Porque si muchos se han atrevido a decir que esto es lo más importante en las Escrituras, uno tiene que prestar atención, ¿no? ¿Qué es entonces? ¿Qué es? ¿Qué tal si le pedimos juntos al Señor eso? Amado Padre, gracias por tu palabra y por lo que ha venido tratando de nuestro corazón, cómo nos ha venido animando, confrontando, transformando. Y gracias por un pasaje como el que tenemos el día de hoy, que va a exponer lo que en la Biblia se llama el misterio de Dios. El misterio de Dios. Eso necesita ser revelado. Y nosotros somos tan lentos y así verdad tan torpes que nos cuesta ver así esté en nuestras narices. Nosotros necesitamos que tú abras nuestros ojos para ver la belleza, la suficiencia, la gracia y el amor que has manifestado en Cristo Jesús para nosotros. Y necesitamos verlo, Señor, porque nosotros tenemos un montón de necesidades en nuestra vida, pero muchas. Y lo que hemos aprendido en el tiempo y en las Escrituras es que todo está conectado con nuestra comprensión del Evangelio,
de esta buena noticia que será predicada el día de hoy. Solo tú puedes hacer esto, Señor. Y cada uno de manera individual nos ponemos delante de ti y te decimos, aquí estoy, Señor. Yo tengo agendas, necesidades y peticiones que tú las sabes. Pero si hay algo tan trascendental que tú quieres hablarme, abre mi entendimiento hoy. Te lo pido y te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, venimos hace unos meses trabajando en la serie de predicaciones, trabajando Pedro, Eclesiastés, y a lo largo de las series hemos venido reflexionando en muchos de los males sociales, lo que tenemos aquí en nuestra sociedad. Hablamos del declive moral una y otra vez y hemos visto la necesidad de que el mundo junto con nosotros nos volvamos en conjunto a Dios. Sin embargo, yo no sé si tú te has percatado que también en este tiempo, a pesar de que si uno ve como muchas cosas malas, y también hemos notado como un auge de la moralidad, ¿cierto? Un auge de la moralidad. Y creo que en parte las influencias del humanismo secular, esa, digamos que corriente que de alguna manera exalta y trata de ver la belleza del ser humano, ha venido tomando mucha fuerza en nuestra sociedad. Y déjenme darles un ejemplo. Yo no sé si se han percatado la cantidad de activistas que se han levantado en este tiempo por los derechos humanos, llámese raciales, llámese de edad, de género, ¿cierto? Activismo por el medio ambiente. Tenemos que conservar y proteger nuestra creación, como más conciencia ambiental. Más conciencia por los animales, a veces que por los seres humanos, ¿no? También hemos visto como un auge de este tema de la educación emocional, la salud mental, la crianza positiva, la superación personal, la sanidad del alma, la sanidad de las heridas, el perdón. Hemos visto un auge grandísimo de literatura sobre buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos para llevar como la vida de manera organizada, la alimentación consciente, relaciones interpersonales sanas y cooperación unos con otros. Por eso tenemos cada vez más palabras con un co. El co-working, el crowdfunding, el co-living. Como que todo el tiempo nuestra sociedad nos está diciendo, tenemos que hacerlo juntos, ¿cierto? Derribemos las barreras, sanemos nuestro corazón, tratemos de encontrarnos en nuestras diferencias. Y esto ha impulsado dentro de nosotros, de una manera muy significativa, como este deseo de que todos nosotros queremos ser buenos. ¿Sí? Todos nosotros queremos ser más sanos, física y emocionalmente. Queremos ser padres más comprometidos con la crianza de nuestros hijos. Queremos estar más comprometidos con el medio ambiente, más dispuestos a la acción y a la obra social, a estar presto a ayudar al otro, más interesados en coexistir y en ayudarnos unos a otros, más propensos a perdonar, a sanar y a continuar. Y la verdad, eso es muy bonito. ¿Sí o no? Sí, gloria al Señor por eso. Ojalá sigamos creciendo de esa manera. De hecho, bíblicamente, el Señor nos pide orar y trabajar por el bienestar de nuestra ciudad. Y creo que mucho de este movimiento moralista ha generado mucho bienestar y mucha transformación en la sociedad. Y yo celebro eso. Ahora, este auge de la moralidad, de querer ser buenos integralmente, por supuesto, convierte la espiritualidad en un atractivo. ¿Por qué? Porque muchos como yo
que buscamos ser buenas personas, ¿cierto? Mejor versión de mí mismo, un mejor papá, un mejor esposo, un mejor vecino, un mejor hijo. Entonces llegamos a la iglesia buscando eso, buscando cómo es que puedo mejorar, ¿cierto? En este ánimo que toda nuestra sociedad nos está impulsando a tener, ¿cómo es que yo puedo mejorar? Llegamos a la iglesia con esa agenda, entre muchas más. Queremos ser mejores personas, queremos sentirnos mejores personas. Y comenzamos a caminar, a venir a la iglesia, a venir a las comunidades misionales, a leer la Biblia, a orar más, a ser más agradecidos. Y empezamos a ver una obra sobrenatural de Dios que empieza a cambiar nuestro corazón, a hacernos más sensibles. Y empezamos a experimentar una transformación dentro de nosotros, que marca cada vez más una distancia entre lo que nosotros éramos cuando llegamos y lo que nosotros somos. ¿Les ha pasado eso? Así que uno va viendo como que, ve, algo está pasando, algo me está pasando. Y la verdad es bonito. La cosa es que la distancia que se marca no solamente es entre lo que éramos y lo que somos, sino que también empezamos de manera silenciosa a marcar una distancia entre lo que nosotros somos y lo que otros son. ¿Sí? Lo que nosotros somos y lo que otros son. Empezamos a vivir silenciosamente una comparación con el otro. Y en ese ejercicio de nuestra transformación personal y lo que nos impulsa a toda la sociedad a ser mejores personas, empezamos a tejer, sin darnos cuenta, una base de autojusticia o de autojustificación, en la cual nos permite afirmar nuestra bondad delante de nosotros mismos, delante de otros y delante de Dios, para decirnos frente al espejo: tú eres una buena persona. ¿Cierto? Nos paramos y nos decimos silenciosamente: yo soy una buena persona. Yo soy un buen estudiante, comprometido, juicioso, estudioso. Yo soy un buen marido. Yo soy una buena esposa. Yo soy un buen padre, un buen trabajador, un buen hijo, un buen amigo, un buen ciudadano, un buen colombiano. Yo soy así. ¿Por qué? Porque yo soy justo. Yo soy pacificador, yo no guardo rencores, yo perdono. Yo soy generoso, yo colaboro, soy un tipo amable, ¿sí? Yo soy servicial y muy juicioso, entregado a los otros. Hermanos, yo sé que ninguno de ustedes se dice eso normalmente, al menos no en voz alta, pero es cierto que uno sí se lo dice internamente. Por lo general, esa vocecita sale cuando es confrontada con lo contrario. Cuando alguien te critica, uno se dice: pero yo no soy tan malo, ¿cierto? Cuando alguien tiene una queja acerca de ti, inmediatamente sale un abogado interno a defender. Ese que se ha venido construyendo para afirmar: tú eres bueno, tú eres bueno. Y qué pena, me dijeron que no me pegaran en el pecho, ya, no voy a darme golpes de pecho aquí. Así que esta bella tendencia a la moralidad y a ser la mejor versión de nosotros mismos se empieza a convertir en la base de nuestra identidad, en la base moral sobre la cual nosotros ratificamos que somos buenos. Y ahí están las pruebas para mostrar a cualquier persona que nos quiera criticar de lo contrario. Y algunos se preguntarán: pastor, ¿pero qué problema hay con eso? Sí. ¿Cómo es de bueno sentirse uno pues bien con uno mismo? ¿Cierto? Como darse golpecitos de espalda y animarse, ¿cierto? Porque es que, pastor, si uno no se ama, nadie lo va a amar, ¿cierto? Para poder amar, me han dicho, para poder amar, uno tiene que amarse a uno mismo. O sea, yo creo que el problema es que nosotros nos amamos mucho. Tanto así que Dios dijo
que debíamos amar al prójimo. Así que tenemos un problema de amor propio. No, no tenemos un problema de amor propio. Nosotros nos amamos mucho. ¿Y cuál es el problema? El problema no es que empieces a cambiar y ser una mejor persona, eso es muy bonito. El problema es que esa base de justicia sobre la que tú te estás viendo, ese espejo, es una imagen distorsionada. Porque de alguna manera todos nosotros construimos una base para sabernos y entendernos buenas personas en la comparación con otros, según nuestros propios criterios, según los criterios de nuestra sociedad, ¿cierto? Si la sociedad dice que tenemos que hacer esto y nosotros lo cumplimos, entonces estamos bien. Pero quizás no nos fijamos cuáles son los criterios que tiene Dios. Ese que nos ha venido diciendo Romanos, que va a venir a juzgarnos según nuestras obras, y no los criterios de tu sociedad cambiante, no los propios criterios de autoevaluación con el otro, sino los criterios de la santidad de Dios. Y ahí, mis hermanos, es donde Pablo ha venido apuntando constantemente a lo largo de estas predicaciones, queriendo desbaratar, desmantelar en nosotros esa base de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo nos quiere hacer sentir mal? Eso no se siente bien. Cuando nos dicen que no somos buenos, eso duele, eso es horrible. Y lo tenemos desde niños. ¿Ustedes han visto un niño chiquitico? Cuando se le regaña o se le dice que es malo. Yo no sé si a ustedes les ha tocado esta escena diciendo, no, yo no soy eso. Yo soy bueno. Sí. Hay como algo dentro de nosotros como seres humanos que grita desesperadamente como por esa afirmación de que yo soy bueno. No me diga que yo lo hice mal. ¿Ustedes han notado eso? No me diga que yo soy un mal trabajador, o que soy un padre que no se compromete, o que soy un mal esposo. No me diga eso. Pero mis hermanos, Pablo se ha gastado 3 capítulos para que tú y yo, después de patalear y lo que sea, podamos admitir que no somos tan buenos como nos creemos. Eso es lo que él ha tratado de hacer. Y el pasaje de hoy, en últimas, nos va a llevar a ver como el corazón de por qué Pablo quiere que nosotros nos sintamos tan desdichados en la vida. Porque es que solamente, como decía Calvino, hasta que el pecado nos sepa amargo, ¿cierto? La gracia no nos va a saber dulce. Hasta que el pecado no nos sepa amargo, Cristo no va a representar sino como una buena noticia por ahí. Hoy, el apóstol, después de preparar nuestro corazón y no amasándolo, sino más bien martillándolo, ¿cierto? ¿Han notado eso? Todas las, como pusieron el estado en estos días en el Instagram de la iglesia, así. Han ido martillándonos, doblegando esa escala de justicia y de bondad que tenemos para poder llevarnos a entender por qué es tan necesario Cristo en tu vida. Para llevarte a ti y a mí a poner nuestra fe en el único lugar donde encontramos la aprobación de Dios, que es en Cristo Jesús. La forma en que Pablo lo hace es llevándonos ahora, como titulé esta predicación, de la culpa hacia la libertad. Y quiero abordar el texto de hoy desde esta perspectiva, tratando de entender el camino que tenemos que recorrer para experimentar la gloriosa libertad de los hijos de Dios, esa plenitud que trae el conocer a Cristo y abrazarlo a Él y sentirnos unidos a Él y solamente a Él, sin ninguna obra de justicia que cuente. Pablo va a arrancar hablándonos de nuestra primera necesidad, admitir nuestra culpa. Vamos a leer versículos 19 al 20.
Ahora bien, después de que quedó demostrado que no hay, ni uno bueno, ni uno solo. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle. Shh. Y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Nuestro abogado interno constantemente trata de justificarse delante de Dios. No queremos admitir nuestra condición real. Así que Pablo está ayudando a los hermanos en Roma, particularmente a los que están bajo la ley. ¿Que quiénes son? ¿Quiénes están bajo la ley? Los judíos. Y uno nota que hay un fuerte énfasis en ellos. Pablo les está ayudando a entender que esa ley a la que ellos se abrazan y dicen cumplir, tiene un papel específico en su vida. ¿Qué es qué? Ayudarlos a darse cuenta de su culpabilidad delante de Dios. Mis hermanos, lo que Pablo está afirmando aquí, sea a los judíos debajo de la ley, o esa misma ley que Pablo dice en Romanos 2, que Dios escribió en nuestros corazones, aunque nunca hayamos escuchado las Escrituras, que es lo que pasa con otros pueblos que no tienen la Biblia, esa misma ley lo único que hace es demostrarnos a nosotros lo pecadores que somos. Pablo está afirmando aquí que nadie vive a la altura de sus propios principios morales. Eso es lo que está diciendo. Nadie. Si usted cree que usted cumple la ley, déjeme decirle que está engañado. Si usted cree que es una buena persona según sus propios criterios, déjeme decirle que está engañado, sea cristiano o sea ateo. Y no hace sino falta esculcar un poquitico y empezar a examinar el corazón para uno darse cuenta que los grandes postulados que uno tiene acerca de lo que es bueno, de lo que es honorable y de lo que es justo, uno constantemente le encuentra un camino. Echa la ley, echa la trampa. Eso es lo que Jesús hacía con los fariseos. Es lo que Pablo hizo con los fariseos aquí también, con los judíos. Hay un videito que me gusta mucho. Creo que a varios se los he puesto ya. Creo que lo pueden encontrar como Don Bueno. Don Bueno. ¿Sí? Es de un ministerio de evangelismo que se llama Living Waters. En el videito es una forma de evangelismo de este ministerio, en el cual salen a las calles, ¿cierto? Y la pregunta que hacen es, bueno, ¿tú crees que eres una buena persona? Oh, sí. Ok. ¿Estarías dispuesto a que pasáramos como este test, pasando tu vida no a la luz de los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, sino solamente a través de 10 mandamientos? Los 10 mandamientos, ¿listo? ¿Estás dispuesto a que pasemos? Ah, sí, hágale. Okay. ¿Tú has mentido alguna vez? Ah, no, pues sí, es que... ¿Tú has mirado con lujuria alguna vez? Bueno, y es muy interesante, uno empieza a ver en esos videos cómo las mismas escalas molares van cayendo. ¿Tú has envidiado alguna vez? Inmediatamente toda la moralidad empieza a caerse en pedazos, Y este video lo que busca, no les voy a hacer spoiler, pero el video lo que busca es ayudar a la persona a entender por qué es que somos culpables delante de Dios, a pesar de que nos sentimos tan buenos, ¿sí? Pablo está haciendo esto con los hermanos. Le está diciendo, hermanos, cuando ustedes van a la ley, lo único que van a ver es lo pecadores que son. Nadie puede ser justificado, es decir, presentarse como alguien perfecto, sin falta, sin culpa, sin tacha delante de Dios a través de cumplir la ley. Nadie. Esta es una verdad contundente que Pablo les está ayudando a entender.
Nadie nunca será suficiente para decirle al Señor, yo sí lo hice. Solamente uno. Solamente uno. Y fue su Hijo Jesús. Pero ¿por qué es que nosotros nos resistimos tanto a admitirlo? Porque mis hermanos, en nuestra autojustificación, tú y yo hemos venido tejiendo nuestra identidad, nuestro sentido de valor. Por eso es que tantos de los libros de superación personal tratan de exaltar el yo y ayudarte a ser una mejor persona, para que tú puedas estar por fin tranquilo contigo mismo. Porque tú y yo tenemos un vacío y un anhelo constante a que alguien nos acepte, alguien nos diga que lo hicimos bien, alguien nos afirme, alguien nos ame. Y nuestra sociedad ha tejido todo un sistema grandísimo de diferentes canales para que tú alcances eso. La belleza, el éxito, el conocimiento, la fuerza, la capacidad argumentativa, las posesiones. Eso en sí no es el fin último. Lo que tú buscas y lo que yo busco detrás de cada una de esas cosas es sentir esa afirmación, que estoy bien, que soy bueno, que soy aprobado y que soy amado, que soy aceptado. Por eso nos resistimos a aceptar cualquier cosa que denuncie lo contrario. Pero mis hermanos, ahí está el primer paso. Si tú quieres experimentar una real libertad, de esa que cantamos y cantamos, esa gracia sin límites, esa paz que no se acaba, para tú poder tener eso, primero tienes que pasar por ese valle oscuro de aceptar que tú eres un pecador. Este es el paso más difícil que hay que dar para poder atesorar lo que Cristo quiere darte. Literalmente, tú y yo lo que necesitamos es un milagro. ¿Saben cómo se llama ese milagro teológicamente? La regeneración. Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Y nosotros, estando muertos, respondamos y nos demos cuenta de nuestra real condición delante de Dios. Eso solamente lo hace Dios. Y ese es un glorioso momento en la vida de cada creyente, cuando por fin se da cuenta de que no es capaz, que no es suficiente para merecer lo que Dios ha prometido, para alcanzar la meta gloriosa delante de Dios. Por eso, ese momento, cuando por fin la boca es cerrada, que no tienes nada más que argumentar, no, Dios, pero mira que yo, cuando ya tu boquita por fin se cerró, dejándote de autojustificar con las otras cosas buenas que haces. Por fin, cuando eso pasa, ese glorioso momento cuando tú te sientes una porquería delante de Dios, que no mereces nada de Él, que no hay nada que mostrarle, ese momento glorioso. Para que me entiendan el momento, quizás podríamos citar la imagen del hombre o la mujer que fue infiel a su esposo o a su esposa. Y por fin, después de un tiempo, va a confesar su infidelidad. Esa sensación de indignidad, de vergüenza, del que no es ni siquiera capaz de levantar la cara para decirle a los ojos a su esposa lo que ha hecho. Esa sensación del convicto es lo que Pablo está tratando de producir. O el hombre que se dejó gobernar por su ira y maltrató físicamente a su esposa o a sus hijos, y después no tiene cómo levantar su mirada para verlos,
por la vergüenza tan horrible que experimenta en su vida. Eso es lo que Pablo está tratando de llevar a estos hermanos. Entiende, ya no hay excusa. Quien no puede excusar su actividad pecaminosa. En este punto, mis hermanos, y solo en ese punto, es que el Evangelio es una buena noticia. Es como el muchacho que se acerca un día a mí y me está tratando de acercarse al Señor, de buscar su presencia, su dirección. Y claro, empieza a asistir a la iglesia y entonces empieza a comportarse como cristiano, a hacer las cosas que los cristianos hacen. Y trata de ser una buena persona, pero en una noche se le van las luces. Y se deja guiar por su corazón en medio de una invitación y hizo y deshizo esa noche. Y viene al otro día, todavía enguayabado, llorando. Johnny, no, yo soy lo peor. ¿Cierto? Llevaba meses caminando con nosotros, meses. Yo soy una porquería. Hice esto. Yo no puedo. E inmediatamente en mi rostro se dibujó una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y por qué te ríes? Porque por fin lo entendiste. Tú no puedes. Y todo el tiempo trataste de presentarte delante de Dios perfecto, digno, bueno. Tú no puedes. Ahora sí déjame presentarte a Jesús. Ahora sí puedes entender. O como un joven seminarista por allá que conocí. En todo el proceso de ser pastor y no, entonces más compromiso con la santidad, con la piedad, con el amor, con el servicio, con guardarse del pecado. Y de repente el Espíritu Santo empieza a raspar, y a raspar un poquitico más a fondo. Y se empieza a dar cuenta ese seminarista de la oscuridad de sus intenciones y de su pecado. Y empieza entonces a tratar de cambiar ya no lo de afuera, lo que la gente ve, sino lo de adentro. Ese orgullo, esa pretensión, esos deseos de ser exaltado y aprobado por otros. Y se da cuenta que no es capaz. Y toma la decisión de que hasta aquí llega su vida con Dios. Porque Él es un vil pecador. Y es ahí justamente donde ahora Cristo sí tiene sentido para él. Mis hermanos, para experimentar ese momento de libertad y esa vida de gozo y paz y satisfacción y de llenura, déjame decirte, Dios no te va a ahorrar ese camino oscuro del arrepentimiento. Necesitas pasar por él. Muchas conversaciones que yo tengo cotidianamente, las tengo esperando el punto en que por fin se den cuenta. Esos religiositos que llevamos por dentro, que por fin se den cuenta que no son capaces y por fin puedan abrazar y disfrutar el Evangelio. Ahora, cuando pasas de eso, Pablo continúa con un siguiente paso, versículo 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzarán la gloria de Dios. Uno aquí tiene que imaginarse a ese hombre arrepentido,
que no es capaz de levantar la mirada, al que se siente convicto, indigno, incapaz, frustrado, despojado de toda esperanza. Y en ese momento suena un pero. Es como cuando el juez dictamina que sí, el acusado sí es culpable. Todas las evidencias del caso han apuntado a eso y acaba de anunciar su sentencia. Y el juez dice, pero cuando uno es culpable y le ratifican su sentencia y alguien dice pero, ¿qué cara hace uno? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Hay algo para mí. Es decir, hay una esperanza. ¿Pero qué? Ay. Esos peros de la Biblia. Pónganles mucho cuidado. Porque son los momentos en el que Dios cambia toda la oscuridad en luz. Aparte de la ley, sin hacer las obras que la ley exige de nosotros para ser aprobados delante de Dios. Esas mismas que nosotros al mirarnos al espejo, que Pablo nos ha estado mostrando, nos hacen ver culpables delante de Dios. Ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Dios ha mostrado cómo podemos ser justos, declarados sin culpa, sin pecado, sin tacha, delante de Él, sin cumplir las exigencias de la ley. Yo no sé si tú tienes un trasfondo legalista, esto suena como a herejía. Es como de los mismos creadores del libro de cómo pecar sin ofender a Dios. O sea, señor juez, eso no tiene ningún sentido. Si usted me acaba de condenar por todas estas cosas que me hacen culpable y me dice que hay una forma en la que yo puedo ser declarado libre, sin falta, sin culpa, sin cumplir la ley, ¿cierto que eso no tiene sentido? Y como es tan ilógico, Pablo les reafirma, eso es lo que la ley y los profetas estaban diciendo todo el tiempo. Ese gran misterio ha sido atestiguado a lo largo de todas las escrituras. La gran historia de salvación de Jesús, que Jesús les está explicando a los discípulos camino de Maús. Ese gran misterio ahora es revelado. Hay justicia por medio de la fe en Jesucristo y es para todos. Dios es el que nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe solo en Cristo. Y esto es verdad para todo el que cree. Porque todos estamos en una condición nefasta delante de Dios, culpables, avergonzados, incapaces e impotentes, frustrados. Y en consecuencia, siempre quedamos cortos para cumplirle a Dios. Pero Dios ha manifestado la forma en que tú y yo podemos solucionar eso. Y está el acusado ahí en el banquillo. ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que ya me dijo que yo era lo peor? Y ahora me está diciendo que puedo ser aprobado delante de Dios. Pero Señor, si yo he sido un adicto a la aprobación, a la imagen, al sexo, si yo he sido un mentiroso, un manipulador, que me encanta ocultar las cosas, que me maquillo delante de otras personas. Señor, pero si yo soy un iracundo, que he herido un montón de personas con mis palabras, Señor, pero si yo he sido un codicioso, que siempre quiero más y meto mi familia en problemas porque quiero y quiero más y nunca mi corazón se sacia. Señor, pero si yo soy un rencoroso, tú sabes que yo no he podido perdonar a esa persona y todo lo que me hizo. Señor, si tú sabes dentro de mi corazón que yo soy lujurioso, cuando salgo de casa, que soy consumido por mis pasiones, nadie sabe ni nadie se imagina dónde estoy yo metido.
Señor, si tú sabes que yo soy chismoso y hablo mucho de otras personas, tu palabra me ha venido convenciendo de eso. Señor, si yo soy un ladrón y he robado y he tomado cosas que no me pertenecen, si he sido infiel, indiferente, si he sido un hipócrita religioso, si he sido egocéntrico, creyendo que todo el mundo gira alrededor de mí. De hecho, sí, ya me he dado cuenta que lo que yo soy es un religioso. Señor, eso que tú dices no tiene sentido. Que tú me declares sin culpa, cuando ya evidentemente soy tan culpable, eso no tiene sentido para mí. Y ahí es donde dice Pablo, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza porque Él vino al mundo a buscar lo que se había perdido. Así que mis hermanos, hasta que uno no se sienta perdido, no está en ese radar de la acción de Dios, porque Dios vino a eso, a buscar no al justo, sino al pecador, no al sano, sino al enfermo. Entonces, ¿por qué gastamos tanto tiempo tratando de presentarnos justos? Tratando de presentarnos sanos. ¿Para qué? Si Él vino es por pecadores, acéptalo. Sí, soy un pecador necesitado de la gracia del Señor. Pablo está afirmando que no hay pecado tan profundo que la gracia de Dios no pueda alcanzar, que no hay pasado tan sucio que la sangre de Cristo no pueda limpiar y que no hay un corazón tan roto que Él no pueda restaurar. Por eso dice, esto es para todos. Para todos. Sí, para ti que hoy sientes vergüenza al acercarte al Señor y que todavía estás tratando de levantar la cara y te sientes culpable porque tu vida no está a la altura de lo que tú mismo sabes y tu conciencia te atestigua que deberías estar. Para ti, si te sientes así, hay buenas noticias, porque este evangelio es para pecadores. Hay esperanza. Cristo ha venido para nuestro rescate. Pablo continúa su texto. Ahora tratando de ayudar a entender a este acusado de cómo es que semejante locura e incoherencia es posible. ¿Sí? Porque si un juez declara a alguien culpable, las evidencias lo acusan y le dice, pero vaya tranquilo. ¿Ustedes han visto el video del juez en los Estados Unidos que perdona? ¿Sí? ¿Lo han visto por ahí? No, vaya tranquilo. Claro, la corte alrededor diría, no, señor juez, pero venga, un momentico. Sí, eso es injusto. Así que Pablo necesita explicar cómo es que es posible que nosotros, culpables, seamos declarados sin culpa y ahora aceptados delante de Dios. Todos son justificados, versículo 24. Gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Bueno, vamos a dar una mini clase de teología. ¿Listo? Porque para entender esto que Pablo está diciendo, nosotros tenemos que ir muy atrás, a Levítico 16, para entender qué era eso del sacrificio de expiación. Un día a la vez, un día al año, estaba el Yom Kippur, el día de la expiación en la que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y se acercaba al propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca del pacto.
En ese propiciatorio, el sumo sacerdote lo que hacía era llevar la sangre del animal, del cordero de expiación que se había acabado de sacrificar. Ese sobre el cual se habían puesto las manos para decir, nosotros somos pecadores. Pero Señor, aquí está este cordero, recibiendo nuestra culpa y nuestra maldad. Él pagará por nuestro pecado. Se degollaba el cordero y esa sangre se llevaba dentro del tabernáculo hasta dentro del lugar santísimo y se rociaba sobre el propiciatorio, en el cual la ira de Dios era aplacada. ¿Por qué la ira de Dios? A causa del pecado del pueblo. Esa imagen tiene que estar en nosotros para poder entender lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo está presentando el símbolo de la sustitución y cómo es que Dios hace justicia. Para poder entender el Evangelio, Pablo nos va a enviar tres palabras muy importantes: justificación, redención, propiciación. ¿Listo? Justificación, redención y propiciación. ¿Y qué es lo que significa cada una de estas? Lo primero es que Pablo sí nos ha venido construyendo la idea de entender cuál es el problema. Somos culpables. Así que ¿qué necesitamos? La justificación. Es decir, la acción de Dios como en un tribunal de justicia en la cual Él declara a alguien que es evidentemente culpable ahora justo. ¿Qué nos dice esa justificación? Que es para todos, que es gratuita, que es por gracia. Es decir, no la merecíamos. Pero ¿cómo se logra la justificación? A través de la redención. Eso es lo que hay que pagar. La redención es la imagen del mercado de esclavos en la cual una persona pagaba por liberar de la esclavitud a uno de esos reos que estaban ahí. Se redime a esa persona. Eso es lo que Dios hace en Cristo por nosotros. Estábamos presos, cautivos, muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado tenía un poder sobre nosotros y Él paga el precio de ese rescate. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el intercambio? Y ahí aparece la última palabra de la propiciación. Y es la imagen de Levítico 16, en la cual Jesús, el Cordero de Dios, viene y vive la vida perfecta que debimos haber vivido. Y muere representándonos, tomando nuestro lugar. Y lo que nosotros, tú y yo, que ya admitimos nuestra culpa, deberíamos haber recibido, Él lo recibe por nosotros. Y así sucede la propiciación, que básicamente es alguien que está tomando mi lugar, que está muriendo en mi lugar. Una vez que esto se entiende, ese convicto dice, esto no fue gratis. Mi libertad tuvo un costo muy alto, que fue la vida de su Hijo Jesús. Ahora, ¿qué queda para nosotros? Ya que esta noticia es anunciada, Pablo nos ha dicho a lo largo del texto que todo esto se recibe por medio de la fe. Sin embargo, voy a dejar la explicación de la fe para la próxima semana, pero por el momento creo que la imagen que más te puede ayudar a ti y a mí a entender qué es esto de la fe, qué es esto de creer, porque es lo que se requiere para poder abrazarlo, es la imagen de ese sacerdote que tiene el cordero frente a él y pone sus manos para simbolizar la transmisión de su pecado. Y le dice al Señor, aquí está la ofrenda por mi pecado. Aquí está la ofrenda por mi pecado. Soy culpable, pero este cordero está tomando mi lugar. Eso es fe.
Pablo culmina mostrándonos como algunas de las implicaciones de esta salvación. Vamos a leer los últimos versículos. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos, religiosos e irreligiosos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Pablo ha tratado de llevar especialmente a sus hermanos judíos a entender que su salvación, al igual que para los gentiles, es por gracia, por medio de Cristo Jesús. Por eso, suelta 3 perlas, como 3 implicaciones de entender que tú y yo fuimos rescatados solamente por la obra de Jesús. La primera, humildad. Pablo dice, según este caso y lo que hemos entendido, ¿ustedes creen que hay algo de lo cual nosotros podamos jactarnos o sentirnos de mejor familia, un poquitico más orgullosos? Nada. No hay nada. El Evangelio es el remedio contra el orgullo espiritual, porque solamente por gracia es que fuimos salvados. No hiciste nada para ganártelo. La segunda implicación, unidad. Recuerden que Pablo está lidiando con un problema entre gentiles y judíos en Roma. Dice, ¿será que podemos excluir a alguien? Entendiendo el Evangelio, ¿será que podemos excluir a alguien? ¿Será que podemos hacer esas separaciones y divisiones, esa falta de unidad que tenemos dentro de la iglesia y nuestra sociedad? ¿Será que alguien que entienda la dimensión de cómo fue rescatado por gracia en Cristo Jesús puede hacerle el feo a alguien más? De ninguna manera. Solo por la fe en Cristo. Esta justificación fue gratis. Así que todos estamos en el mismo lugar. Y la última implicación, la libertad. Y ellos han venido peleando con ese tema del legalismo y el libertinaje. Como que, ¿cómo es que le ponemos? Como vimos la semana pasada. Tratando de añadirle cosas a la gracia del Señor. Y Pablo termina diciendo, ¿será que entonces esta gracia y esta salvación gratuita en Cristo hace que anulemos la ley? Entonces ya podemos vivir libertinamente. No. De hecho, la ley nos arroja a darnos cuenta que necesitamos un Salvador. Y ahora que estamos en Cristo, nos damos cuenta que la ley es la manera en que podemos glorificar también y honrar a Dios, que refleja el buen carácter del Señor. Como dijo Jesús, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. De hecho, la ley de Dios nos da libertad. En conclusión, mis hermanos, es el Evangelio la verdad que nos hace libres. ¿Cómo es que pasamos de nuestra culpa a esta libertad? Primero, admite tu culpa. Admítela. Deja de pelear con eso. Segundo, contempla la esperanza, ese gran pero de Dios. Entiende, valora y atesora el precio que se pagó por ti. Y responde en humildad, en libertad y en sujeción a la salvación que Él te ha dado. Hay una diapositiva que preparé para ustedes dejando estas 3 verdades doctrinales. ¿Están ahí? Okay. El Evangelio, la verdad que nos hace libres. Justificación, redención y propiciación.
Y yo quisiera que le tomaras una foto a esta, te lo puedo enviar, porque mis hermanos, estas verdades son las que nosotros necesitamos recordarnos una y otra vez. Porque si somos justificados en Cristo, eso quiere decir que ya no somos culpables y que Dios ya nos declaró inocentes. Así que podemos afirmar, yo soy perdonado. En medio de nuestro pecado, recordarnos, yo soy perdonado. No necesito seguir tratando de probar que yo soy bueno, de que valgo algo, porque el Señor ya me hizo acepto en Él, ya me perdonó mi pecado, ya me libró de mi maldad. Soy redimido. Así que yo ya no soy esclavo más de mi pecado ni de mi pasado. Soy libre porque Él pagó el precio de mi rescate. Ya yo no estoy encadenado, ahora estoy unido a Cristo. Soy libre en Él. Ya mi pasado no me define, ni mi pecado me esclaviza, porque en Él ha sido comprada mi libertad. He sido propiciado por otro. Él tomó el castigo que yo merecía. Es decir, yo soy aceptado por Dios. Ya no necesito seguir con ese intenso temor constante que tengo de que Dios me rechaza, de que Dios se enoja conmigo, de que Dios se está desquitando conmigo. Cuando se entiende el Evangelio, esto nos hace libres y libres de verdad. Ahora, ¿hay algo de esto que hayas ganado por tus propias obras? ¿Hay algo aquí en este texto que tú digas, yo aporté, yo le puse un poquitico? Mis hermanos, nada. Nada. Esto es un regalo que hay por gracia, por la gracia y la misericordia de Dios, que está disponible para ti por medio de la fe. ¿Qué necesitas hacer? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y eso es lo que quisiéramos hoy. Le voy a pedir al equipo de alabanza si puede venir. Y mientras se suben los muchachos, quería preguntarte, ¿cuáles son las cosas que el Espíritu Santo de Dios te convence hoy? Que todavía tú sigues resistiendo para reconocer que necesitas desesperadamente su gracia. ¿Cuáles son esas bases de justicia y de bondad que todavía a ti te hacen sentir una mejor persona? ¿Qué es lo que cuando te miras al espejo te afirmas de ti mismo? Porque mis hermanos, yo no quiero que ustedes se odien. Yo solo quiero que te veas con objetividad. Que te veas delante del rostro de Dios. Porque como el alcohólico que su familia está tratando de recuperar, que está tratando de ganar, que se dé cuenta que el alcohol ya le cogió ventaja. Yo estoy aquí tratando de ayudarte a entender, hermano, tú eres más malo de lo que tú crees. Tú eres más pecador de lo que tú crees. Y como ese niño del que hablábamos, no, yo no soy malo. Tú y yo constantemente alegamos eso. Y es eso justamente lo que nos hace resistir tanto esa gracia, que nos quiere abrazar, que nos quiere bendecir, que nos quiere amar. Por eso mi ánimo y mi ruego al Señor en esta mañana por ti, y mi ruego hoy, es ríndete. Ríndete. Dile, Señor, yo te necesito. En verdad soy culpable delante de ti.
Yo puedo ser una buena persona en los criterios de este mundo, pero delante de tu rostro yo hoy me veo sucio. Yo no soy capaz. Señor, he intentado, he estado frustrado de sentir esta vergüenza de llamarme cristiano y vivir de esta manera. Señor, tú conoces mis esfuerzos y mis constantes intentos de tratar de corresponder a tu amor. Dile al Señor cómo te sientes en verdad. Y por favor deja de estar aparentando que eres una buena persona. El Señor te conoce. Cuando te sientas y cuando te levantas. Cuando vas de camino. Aun cuando ni siquiera has dicho palabra, Él ya sabe lo que vas a decir. ¿Te imaginas cuánto te conoce tu Creador? Y Él hoy te está invitando. Sí, te conozco. Te conozco mejor que nadie. Y mejor que tú mismo. Y es por ti que he venido. Ven. Ven. Ven y acércate. Acepta. Acepta que necesitas mi salvación. Acepta que necesitas mi justicia. Porque he entregado a mi Hijo para dártela. Y aquí está. Pero para recibirla tienes que soltar esas justicias que te has hecho. Esas buenas obras. Ese maquillaje que te has puesto. Delante de mí, esos solamente son trapos de inmundicia. Pero no tienes que venir vestido. Ven con tu vergüenza. Ven con tu desnudez. Ven con tu culpa. Porque yo ya he provisto lo que tú necesitas. El precio ya ha sido pagado. El perdón ya ha sido extendido. Mi amor ha sido ratificado para siempre. Ven. Ven como estás. Y recibe esta gracia gratuita por la fe. Pon tu mano sobre mi Hijo Jesús. Y di para ti mismo, Él es el precio por mi pecado. Y descansa en que Él es suficiente. Él aplacó la ira, pagó el precio. Pero no solo eso, sino que transfirió toda su justicia, toda su bondad, toda su obediencia, todo eso que tú quieres ser, pero no has podido ser, Él ahora te la entrega gratuitamente por la fe. Así que cuando te veo a través de mi Hijo Jesús. Y te ves hermoso. Y te ves hermosa. Justa, santa, piadosa. Así te veo. Y te conozco. Y te estoy cambiando. Te estoy transformando. Hasta que no solamente seas vestido de mi Hijo, sino que seas como mi Hijo. Ese es mi buen plan para ti. Recíbelo. Recíbelo.
Descansa en Él. Disfrútalo. Porque cuando te sientas así, profundamente amado, aprobado, aceptado, perdonado, entonces conocerás qué es la verdadera paz. Esa que compré en tu lugar.